Muy bien, ¿qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a Impacto Semanal. Hemos seleccionado las noticias más destacadas de las últimas horas para compartirlas con ustedes. Revisamos la coyuntura política, la seguridad, la actualidad nacional y muchas otras noticias que impactan. Bienvenidos. Les contamos amigos que esta semana hubo un fuerte golpe a los terroristas y narcotraficantes. Los operativos militares con mayores resultados se realizaron en Esmeraldas, Azuay y Manabí. Se detuvo a terroristas y se decomisaron armas, vehículos y droga. Revisemos. Tras los frecuentes hallazgos en las costas de Esmeraldas, las autoridades militares informaron que narcotraficantes emplean la ruta marítima para transportar drogas desde plantaciones a laboratorios que se encuentran en Colombia. Es que entre el año 2023 y enero de este año, se incautaron alrededor de 10 toneladas de droga solo en la zona marítima de la provincia Verde. Nosotros estamos bordeando las 10 toneladas solamente en el mar. ¿Serían laboratorios de droga en la frontera norte? En nuestra área ecuatoriana no. Está plenamente identificada y custodiada por nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional y no se ha encontrado hasta el momento. El mayor golpe que dio el bloque de seguridad en la provincia de Esmeraldas fue la anterior semana cuando se encontró un semisumergible a 32 millas de las costas de la provincia con 3.2 toneladas de cocaína y 3 tripulantes colombianos. Que tenía una capacidad de 3.7 toneladas. Repito, es un golpe duro, contundente a la economía criminal. Mientras que este domingo el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional incautó otro cargamento, esta vez con 780 kilos de droga. De aproximadamente 1 tonelada de droga, la cual era transportada en una fibra con 16 bultos. Esta embarcación era tripulada con 3 tripulantes de nacionalidad ecuatoriana, aproximadamente a 25 millas al norte de Esmeraldas. Ellos van a ser inmediatamente judicializados el día de hoy, presentados ante la autoridad competente, en donde se solicitará la inmediata quema de esta sustancia, que es lo más importante, y ellos serán ya, de acuerdo a las órdenes del juez, serán puestos ya, llevados al Centro de Rehabilitación Social. En ambos casos, los detenidos, la droga y las embarcaciones fueron llevados al subcomando de guardacostas de Esmeraldas para su entrega a la unidad policial de antinarcóticos. Con unidades de inteligencia, grupo motorizado, personal preventivo, en el sector del suburbio se realizaron varios allanamientos con el fin de mitigar los índices delincuenciales. Hemos desarticulado un centro de receptación de cosas robadas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Como evidencias hemos encontrado más de una docena de terminales móviles que lamentablemente han sido sustraídos en este sector. Es el ciclo de la violencia, tal es así que paralelamente hemos desarticulado parte de una banda delictiva dedicada al asalto y robo a mano armada, a la extorsión a unidades económicas barriales, con 2 detenidos, un arma de fuego y una motocicleta reportada como robada, con los videos en los que se relacionan automáticamente a estos 2 individuos que venían aquejando a la comunidad local. Durante este operativo se aprendieron a 2 personas que tenían antecedentes penales en las calles Capitán Nájera y la 33. Estamos complementando información a fin de desarticular esta banda que opera en este sector del suburbio para poder dar mayor tranquilidad a nuestra comunidad. Asimismo, se pintaron murales y paredes de domicilios que tenían dibujos alusivos a bandas terroristas. Estos territorios han hecho característica tanto al sur, al norte de la ciudad, apoderarse o marcar el territorio con este tipo de murales en donde hacen alusión a ciertos pseudo líderes narcoterroristas que prácticamente han articulado con la juventud de estos barrios urbanos marginales, reclutándoles para actividades ilícitas. Según indicó la Policía Nacional, los operativos van a continuar para el bienestar de la ciudadanía.
Empeñados en entregar la tranquilidad a la ciudadanía, las fuerzas del orden continúan realizando operativos en diferentes sectores del cantón Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Se estaba colaborando con Puerto Viejo para la retención de las motocicletas. A partir de la presente opera el toque de queda, indicándole a toda la ciudadanía que prohibido la circulación a partir desde las 12 hasta las 05 horas. Evítense problemas, ya que es el incumplimiento de una autoridad competente, que es pena privativa de 1 a 3 años. Estos operativos se realizan de manera conjunta con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de Puerto Vial, quienes son los encargados de controlar el tránsito. Que no pueden circular 2 personas de sexo masculino en una motocicleta. ¿Y si ha habido esta...? Sí, hasta el momento 3 motocicletas retenidas por la causa de ordenanza. Vamos a estar realizando controles de armas en diferentes puntos de la ciudad y así como estamos en este momento con la Policía Nacional y Puerto Vial. Por su parte, la Policía Nacional es la institución apoderada de presentar las evidencias junto a la Fiscalía cuando éstas se encuentran en operativos como armas blancas, sustancia sujeta a fiscalización, armas de grueso calibre y municiones. Según el cuadro de mando integral tenemos una disminución de los actos delictivos aquí dentro del distrito de Puerto Viejo, igualmente en el caso de muertes violentas. Con estos operativos de control militar en las calles, los ciudadanos se sienten más tranquilos. Vengo de mi local y voy a la escuela de mi hija retirada. Igual está permitiendo que todo revise, ¿verdad? Claro, así es. Hay que hacerlo. Es parte de la norma. Incluso ya se empieza a reactivar la economía, pues quienes los extorsionaban a los dueños de los locales comerciales, en su mayoría ya se encuentran detenidos. La Armada del Ecuador ejecutó un operativo en esta isla. Por aire, mar y tierra se dio la incursión. Allí, a través de trabajos de inteligencia, se conoció que se ocultaban varios integrantes de un grupo terrorista. En una operación en el sector de Puerto Grande, en la isla Puná, el subcomando de guardacostas y el batallón de infantería Jambelí realizó un reconocimiento ofensivo allanando 4 viviendas pertenecientes a los grupos terroristas Los Lobos. En la acción ejecutada por los distintos repartos acantonados en el Oro, se logró encontrar armas de fuego, además de otras evidencias. Se logró encontrar 2 mini Uzi artesanales, 3 escopetas artesanales, 39 cartuchos 9 milímetros, 42 cartuchos de 12 milímetros, asimismo 93 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. En este sitio también se halló estas motocicletas que serían de dudosa procedencia. 4 individuos fueron detenidos acusados de ser parte de un grupo terrorista, quienes presuntamente se dedicaban a delitos como robo, sicariato, extorsión, piratería y estarían operando en la zona costera del Guayas y el Oro. Con esta operación se ha desarticulado esta célula terrorista y neutralizado una amenaza latente en la provincia del Oro. Esta semana hubo polémica por el subsidio del gas, también por la venta de diésel a extranjeros. Los subsidios que afectan a las mayorías causan análisis de todos los sectores. En las calles, el ciudadano de a pie tiene clara la idea. Ellos piensan que el subsidio del gas debe mantenerse y dan sus motivos. Porque si lo suben, me imagino que es un costo elevado para los ecuatorianos, que la economía no está para abastecer $20, $30, un costo internacional. Sostienen que no se ven pagando estos posibles rubros. ¿Usted cree que es bueno que le saque el subsidio y después el pueblo va a sufrir más todavía? Se necesita esa ayuda. Si me quitan el subsidio, sale de mi bolsillo, ¿no? Yo tengo que poner mi plata, al pueblo que se le carga. En cambio, el investigador económico Danilo Vélez tiene una mirada distinta. Este es un subsidio ineficiente y que tiene toda esta serie de efectos negativos y por eso estaría dispuesto a que se lo elimine si es que existiera una compensación, pero no se lo ha planteado así y más bien los grupos que se oponen más fervientemente a esta reforma son grupos políticos en específico. Otro planteamiento tiene el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pedro Huerta. Él piensa que este es un momento para sincerar la economía ecuatoriana. Creemos que amerita en este momento y a lo largo de todo su gobierno el que constantemente se estén evaluando las condiciones económicas para podernos sacar adelante. ¿Hasta cuándo es prudente hacer esta evaluación, como usted lo ha dicho? Bueno, la economía es dinámica, las situaciones cambian día a día y lo eficiente es andar evaluando cada vez que haya un cambio de condición.
El contrabando de combustible es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador y que hoy, tras el decreto presidencial que responde a una sentencia emitida por un tribunal de la Comunidad Andina, se agudiza, pues los vehículos pesados de los países vecinos pueden abastecerse de diésel en nuestro país sin un valor diferenciado. Que pueden venir con o sin carga, tanquear en el Ecuador, beneficiarse del subsidio y hacer eso varias veces en el día, ¿no? Lamentablemente los controles que existen actualmente no son buenos. Todo el mundo sabe, si usted se acerca a la frontera sur, en los ríos fronterizos, particularmente en la frontera con el Perú, hay miles de canecas, ¿no?, de un negocio ingente que está sobre todo en el lado del Perú, comercializando diésel ecuatoriano. Será necesario redoblar los controles en las fronteras y estaciones de servicio, pues hay camiones que inclusive tienen adaptaciones en los tanques de combustible para llevar el diésel de contrabando a menor costo. Pues en Perú, por ejemplo, el galón cuesta alrededor de $3.85 y en Colombia $3.75, mientras que en el Ecuador lo compran subsidiado a $1.75. Entonces yo creo que el diésel no puede quedarse afuera de la focalización, o sea, urge esto, y es una medida inmediata el tema de la focalización del diésel, porque téngalo por seguro usted que los transportistas de Perú y de Colombia ya no solamente, si antes lo hacían sin ningún tipo de legalidad para poder abastecerse, ahora lo van a hacer y para tener beneficios extras. Los representantes de estos sectores creen que ahora es el momento para hacer ajustes también a la gasolina y eliminar el subsidio que para el usuario es mínimo, pero para el Estado representa un importante ahorro, en vista que anualmente significa un desembolso que supera los $1.300 millones. Porque la diferencia de precio entre el valor de venta al público y el precio del subsidio, del combustible sin subsidio, perdón, es mínima. En el caso de la extra son 25 centavos por galón, y en el caso de la Eco 85 son 30 centavos por galón. Eso es más fácil salir porque apenas estamos en aproximadamente 30 centavos de subsidio. Si lo hace gradual con 10 centavos mensual puede salir en 3 meses, o si lo quiere hacer en 5 mensual puede salir en 6 meses. Pero de ahí prácticamente el 85-90% ya de todo el parque automotor tiene que pagar el precio ya real de la gasolina. Los representantes de la transportación pesada en el país mantienen reuniones y en los próximos días expresarán su postura, pues consideran que no hay igualdad de condiciones para ejercer su trabajo con equidad. El presidente Daniel Noboa se reunió con los alcaldes de Amberes, Rotterdam y Hamburgo y firmó un memorándum en materia de seguridad portuaria. De otro lado, la Asamblea Nacional retomará el debate sobre acuerdo comercial con China que incluirá cerca de 830 productos catalogados como altamente sensibles. Y la repatriación de los reos que están en cárceles ecuatorianas avanza. Esto y mucho más en temas de actualidad. A continuación. El presidente Daniel Noboa recibió en el Palacio de Carondelet al alcalde de Amberes, Bélgica, y a la comisaria de drogas de dicho país para firmar el memorando en materia de seguridad portuaria. El Ecuador es un país que siempre busca la paz y la libertad y la cooperación con todas las naciones, sin excepción. La Comunidad Europea juega un rol primordial en el comercio, asimismo como intercambio cultural, y esperamos también en tema de acciones de defensa conjunta. El acuerdo buscará fortalecer la cooperación en seguridad en los puertos para proteger las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea. Hemos visto cómo su presidente ha reaccionado y luchado contra la criminalidad. Es por eso que creemos que es importante venir ahora y decir que no vamos a dar nuestra espalda hacia Ecuador y la gente de Ecuador al país. No, al contrario, es el momento de estar aquí y mostrar que confiamos en ustedes. Otro de los alcances del memorando es prevenir que los contenedores que llevan los productos de exportación ecuatorianos lleven droga. El impacto y los efectos colaterales de la delincuencia organizada transnacional que opera negocios ilícitos a ambos lados del Atlántico recaen no solamente en los gobiernos, sino que afectan directamente a la ciudadanía y al sector productivo. También participaron en la reunión los alcaldes de Hamburgo, Alemania, y Rotterdam, Países Bajos, que manifestaron la importancia de crear oportunidades de trabajo en Europa para jóvenes ecuatorianos. Podría haber un gran potencial de intercambio de estudiantes, porque hay
falta de fuerza de trabajo en los países europeos y hay mucha gente talentosa joven en su país. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 25% de la droga que ha llegado en los últimos 2 años a los puertos europeos sale en contenedores desde Guayas, Esmeraldas y Manabí, que llegan a los puertos marítimos de Amberes, Rotterdam y Hamburgo. El debate y votación en la Asamblea Nacional del acuerdo comercial firmado con China debe ser antes de que se cumpla el plazo de 30 días de la suspensión de la sesión que ocurrió el pasado 11 de enero, es decir, que podría retomarse el próximo 9 de febrero. El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China es positivo, contiene reactivación económica, una proyección de crecimiento de $3.000 millones, que es la plata que hoy nos hace falta en los bolsillos de las familias ecuatorianas. Lo que preocupa a algunos asambleístas es la protección de los productores ecuatorianos, pero el tratado con China excluye a 828 productos catalogados como altamente sensibles, según el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Jonathan Parra. Para que no se destruya la industria local. El zapato chino no puede llegar a invadir con arancel cero porque sabemos que destruiría nuestra propia industria local pequeña y mediana. Por eso fue excluido. Según el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, China es el segundo destino de los productos no petroleros de Ecuador y el 99% de los productos ecuatorianos se beneficiaría con este tratado. El mercado de la República Popular de China está compuesto por más de 1.400 millones de consumidores. En total son 4.677 productos importados de China que entrarían sin pagar aranceles inmediatamente, como teléfonos celulares, accesorios de computadora, cámaras digitales, discos duros, bicicletas, motocicletas eléctricas y otros. Buscamos establecer reglas claras de juegos en intercambios comerciales. La Asamblea Nacional podría ratificar el acuerdo comercial con China con la votación de la mayoría simple de sus asambleístas. En la consulta popular hay preguntas que se quedan y otras que se van. La Corte Constitucional determinó que varias preguntas deben pasar por un control adicional de forma en su institución. Veamos. Son 4 las preguntas que serán sometidas a un análisis de texto para evitar que exista regresión o vulneración de derechos. En este análisis, la jueza constitucional Carla Andrade tiene 20 días de plazo para presentar el informe para posterior votación en el Pleno de la Corte Constitucional. Ocurre una vez que el organismo aprobó temas de forma. Este segundo control se daría para estar seguros de que no se necesite la aprobación de la Asamblea Nacional por cuanto pueden significar una reducción, una restricción de derechos que ya existen en la Constitución. Ahora la lupa del control constitucional se enfocará principalmente en los anexos para evitar que exista regresión o pérdida de derechos. En el caso que la Corte Constitucional considera que directamente se las puede hacer porque no suponen restricción o reducción de derechos, estaríamos listos ya para que esas vayan a la consulta popular. Caso contrario, se necesitaría hacer una votación en la Asamblea Nacional. Las 4 preguntas de referéndum que vuelven a análisis son la extradición de ecuatorianos, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, permisión del arbitraje internacional y la posibilidad de incorporar contratos a plazo fijo y por horas. Mientras tanto, 6 preguntas estarían listas y a la espera de que sean enviadas al Consejo Nacional Electoral, en donde ya piensan en una posible consulta popular. Nosotros, según la ley, tenemos 15 días para convocar al proceso electoral como máximo y 60 días para ejecutarlo. Por ahora, aún no se conoce el costo de la consulta popular. Esto mientras el país está a la espera del dictamen de la Corte Constitucional que el Ejecutivo aspira sirva para combatir el terrorismo. En efecto, amigos, la Corte Constitucional del Ecuador emitió 3 dictámenes relacionados con pedido de consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa con el fin de realizar reformas legales en materia de seguridad, justicia y empleo. Es decir, un dictamen favorable únicamente para 10 de las 19 preguntas planteadas por el presidente en tiempos distintos. En segundo lugar, dictamen favorable a 6 preguntas que pueden ser enviadas al Consejo Nacional Electoral y tercero, un dictamen de modificación constitucional para 4 preguntas. En esta etapa se evaluará a profundidad el contenido, los considerandos, preguntas y anexos propuestos.
Hoy, amigos, nos vamos a enfocar en el segundo dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a las 6 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de las prisiones, en rutas, caminos y corredores. Se plantea que estas acciones de las fuerzas del orden sean permanentes, no discrecionales. La segunda pregunta se relaciona con el incremento de penas en delitos como terrorismo y delincuencia organizada y su financiamiento, reformando el Código Integral Penal. La tercera pregunta habla sobre el cumplimiento de la totalidad de las penas en las cárceles para ciertos delitos, eliminando así el sistema semiabierto que era motivo de abuso de habeas corpus, por ejemplo. Si se aprueba la reforma, tendrán que quedarse hasta el último día en la cárcel quienes cometieron cierto tipo de delitos. La cuarta pregunta se refiere a la tipificación del delito de tenencia o porte de armas que son uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía, sin afectar las armas permitidas para uso civil. También se pregunta, esta vez en la pregunta 5, valga la redundancia, cuál debería ser el destino de las armas confiscadas en el cometimiento de un delito. Se consulta si pasan al uso inmediato de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Mientras tanto, amigos, la pregunta 6 plantea la necesidad de que los bienes de origen ilícito e injustificado pasen a manos del Estado, simplificando el proceso de la ley de extinción de dominio. Estas 6 preguntas están listas para ser enviadas al Consejo Nacional Electoral, si así lo decide el presidente, para que proceda a la consulta popular en los plazos estipulados por la ley. En efecto, amigos, para hacer realidad el espíritu de la Constitución de construir una sociedad que respete la dignidad de las personas, es necesario promulgar leyes adecuadas a este fin. Las Fuerzas Armadas y la Policía deben tener la facultad permanente de control de armas en torno a los centros carcelarios para garantizar la seguridad. El delito debe ser castigado acorde a la gravedad de su afectación a la sociedad y en ciertos casos los culpables deben cumplir toda la pena en la cárcel. En fin, el reto entonces es seguir construyendo una sociedad que respete la dignidad de todas las personas en un ambiente de paz y seguridad. Una vez que los ecuatorianos sean convocados a esta consulta popular planteada por el gobierno, es usted como ciudadano quien tiene la última palabra. En la Asamblea Nacional, algunas bancadas políticas condicionan su apoyo al incremento del IVA para la guerra contra el crimen organizado. De igual forma, se analiza la reducción al 5% del IVA para el sector de la construcción. Estos son los temas. El Ecuador necesita recursos para enfrentar el conflicto armado interno. Por ende, el oficialismo representado en la bancada legislativa de ADN se mantiene en la necesidad del incremento del IVA. Es un informe que ha recogido las posturas de las distintas bancadas políticas, que tiene 4 temas principales, que es el IVA diferenciado de 1 punto permanente y 2 puntos temporales hasta el año 2016, con una diferenciación también en los materiales de construcción del 5%. También un impuesto a las utilidades de la banca y de las cooperativas que viene del 5 al 25% en distintas, dependiendo de los montos de utilidades que han tenido en los últimos años. Tras la aprobación del informe para segundo debate en la Comisión de Desarrollo Económico, en la Asamblea Nacional las opiniones son divididas. Porque hay parte de la ciudadanía que nos dice que ellos prefieren que se cobre ese 3% adicional del IVA en vez de ser vacunados. No apoyaremos nada que afecte a los bolsillos de la clase baja y de la clase media. Nosotros votaremos en contra de esa iniciativa e insistimos en la creación de una contribución especial para los grandes negocios. Está previsto que el martes 6 de febrero el Pleno de la Asamblea Nacional conozca el contenido completo del informe. Para aprobarlo se necesitará 70 votos. Para negarlo también
De no alcanzar consensos, el proyecto original del Ejecutivo podría pasar a través del Ministerio de la Ley. A la interna de la Asamblea Nacional se mantienen intensos diálogos para alcanzar consensos, principalmente respecto a la posibilidad de incrementar el IVA al 13% de forma permanente y el 15% hasta el 2026. Quienes venden bloques y cemento para la construcción de casas o edificios piensan que una posible baja del IVA del 12 al 5% los hará reactivarse pronto. Nosotros sentimos que va a ser muy positivo, ya que es un peso que se le quita al cliente, sea persona jurídica o persona natural, va a pagar menos, por ende puede hacer un mejor ajuste con respecto a la planificación de la obra. Por supuesto que sí, se activa un aparato que ha estado un poco paralizado, ¿no? Exacto, entonces de ley que vamos a tener, como dice el presidente, mejores días. Hay otras personas que venden hierro, arena o piedras. Ellos también ven esto como una gran oportunidad. Es un aliciente para todos los compradores o todos los que vamos a construir, que baje un porcentaje el IVA y la verdad nos conviene a todo el mundo. La idea de bajar el IVA fue una propuesta de campaña del hoy presidente de la República, Daniel Noboa. Un IVA diferenciado del material de construcción, del 12 al 5%. De esa manera, desde la persona humilde que quiera arreglar su casa hasta el que quiera hacer la autopista de $800 millones, va a tener un beneficio. Tenemos entendido que ya fue aprobado en primera instancia en la comisión, entonces tendré que pasar por un segundo debate y ya con eso votación del Pleno. Con ello se pretende generar nuevas plazas de empleo y proyectos para casas de interés social. Las personas que tienen constructoras también se pronunciaron. Es lo mejor que puede hacer el gobierno para reactivar la economía del país. Están a la expectativa y anhelan tener nuevas ventas, más trabajo y que el sector de la construcción se fortalezca. Esta semana se revelaron nuevos chats del caso Metástasis. Ahí Norero habla de sus bienes que están en varios países del mundo. Se conoció que utilizaron chips desechables que se utilizan en la telefonía de otros países. Las revelaciones en el caso Metástasis continúan, pues los polémicos chats de Leandro Norero con funcionarios de la justicia, policías, periodistas, así también cercanos de sus colaboradores como Javier Jordán, develaron lo que sería la trama de corrupción más grave en el sistema de justicia de nuestro país. La investigación de Fiscalía revela los pasos que dio Leandro Norero, incluso para ocultar las conversaciones que mantenía con sus cercanos. Utilizó una aplicación de comunicación con protección de datos rigurosa. Según los datos de la empresa, a través de su página web, estaría registrada en Suiza. Así es como se trataba de ocultar las conversaciones, pero que esto, gracias a la ayuda de las colaboraciones internacionales, se pudo determinar e evidenciar los chats que Leandro Norero mantenía y todo lo que se generó en el caso Metástasis. Ya tengo los gatos para FD. Voy a poner desde lunes inteligencia. Ayúdame con el número de ese man. Eso debes hacer con FD, dejarlos para el final y darle a sus patas. La aplicación que utilizó Leandro Norero, además de tener protección de datos, tenía varias seguridades e incluso la utilización de un PIN o una contraseña para grupos y listas de contactos, que únicamente se registraba en los dispositivos de cada uno de los usuarios, pues los mensajes se borraban inmediatamente luego de su entrega al remitente, sin un aparente registro. Pero los teléfonos que fueron recuperados de Leandro Norero, luego de la desmaterialización, con asistencias penales incluso, lograron evidenciar toda esta trama de corrupción, en donde incluso se generan señalamientos con la justicia, diálogos con altos funcionarios de la Policía Nacional. Ya les dije a los panas del GOM, Motos y los del DGI, que les llega un premio. Mi estimado, que hoy hay operativo grande de Ulco por ese sector. He visto movimiento estos días de unidades de inteligencia, pero en sí, no sé dónde mismo irán a golpear. Recordemos que en los allanamientos del caso Metástasis se incautaron varios teléfonos pertenecientes a los involucrados en este caso, a los mismos que ya se ha solicitado por parte de Fiscalía se realice la desmaterialización y con ello extraer toda la información que en las próximas semanas ya podrá conocerse sobre sus orígenes, nexos, lazos y diálogos que mantenían tal vez con Norero o con otras personas que aún no han sido procesadas en este caso.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que negó el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa de Daniel Salcedo, no solo se basó en lo solicitado por el privado de la libertad, sino también en los antecedentes que Salcedo ha mantenido en su estadía en la cárcel número 4 en la ciudad de Quito. El pedido puntual de él era ser trasladado a ese centro de rehabilitación, pues recordemos que años atrás, Salcedo grabó un TikTok con un celular que ingresó de forma ilegal a ese reclusorio, que es exclusivo para policías, fiscales, jueces y políticos. Pero más allá de lo expuesto en el proceso, los chats del caso Metástasis revelan cómo Salcedo le contaba a Leandro Norero sobre los privilegios que tenía en ese lugar, entre ellos incluido un cocinero. Ñaño, discúlpame que te moleste, Ñaño, pero acaban de trasladar 8 manes de acá. ¿Puedes averiguar a dónde los llevan? Ayúdame averiguando, porfa. Ñaño, para ver si lo reciben. Se llevaron al man que me cocinaba. Lo fui a ver al director. Le dije o lo traiga al lado de mi celda. Bacán ese man preocupado por las llaves que no entregó de la comida y eso. Ja, 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 mi dieta. Salcedo, según las conversaciones, era amo, dueño y señor de esa cárcel, ya que incluso si él quería comer pollo, hamburguesa o tal vez algún otro requerimiento, le pedía a alguien a que salga y vaya a comprar al centro comercial que existe al frente de ese lugar para cumplir sus antojos. Acá si nos vamos de jama que me tocó manes dragones, jaja. Ja, ja, ja. Ya estoy hasta las mismas, con papas, pollo, con hamburguesa. Ah. Pero es que es chato acá y se puede operar sin problema. Sí me dicen que allá quieres algo ahí cruzando la calle, el mall. Sí, solo pide fuera y ya soy el dueño del economato, entonces todos nos dan chance firmando y todo. Acá es sin problema y tu familia puede venir el día que quieras. En los diálogos entre Salcedo y Norero, hablan de cómo él dominaba ese centro de privación de libertad, pues las acciones que realizaba incluso se generaba en conversación directa con aparentemente el director de la cárcel. Acá todos copian sin problema, hasta la máxima autoridad se puede recibir visitas todos los días, o sea, créeme, que es otra cosa, Ñaño. Ah, bacán. Daniel Salcedo, hoy por hoy, permanecerá en la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi, cumpliendo prisión preventiva en torno al caso Metástasis, por el cual está siendo investigado en torno al presunto delito de delincuencia organizada, en una trama de corrupción en el sistema de justicia del país, relacionado con el narcotráfico y otros nexos. Y los procesos judiciales que llamaron la atención ciudadana son los relacionados con el sicariato de Fernando Villavicencio, donde se podría conocer a los autores intelectuales. También sobre el allanamiento de Vivian Hernández, los bienes de Reyes Torres y la Corte Nacional de Justicia que no logra acuerdos para nombrar a su presidente. Veamos. El asesinato de Fernando Villavicencio no solamente abrió la puerta a que la investigación trascienda fronteras y que incluso se reciba apoyo del FBI para dar con los autores materiales del crimen, pues este apoyo también ha servido para poder identificar a los autores intelectuales. Hoy por hoy, ya se habla de que el asesinato de Villavicencio podría tener nexos con quienes hablaron de seguirlo para atentar en su contra, pues en los chats del caso Metástasis, Leandro Norero y Javier Jordán hablan de esos temas. Ya tengo los gatos para FD. Voy a poner desde lunes inteligencia. Ayúdame con el número de ese man. Eso debes hacer con FD, dejarlos para el final y darle a sus patas. Supuestamente tenían una conspiración para acabar con su vida. Esa investigación tiene que seguir. Y en esa investigación está implicado Ronnie Aliaga, que entendemos a la luz del caso Metástasis, ¿sí? Tiene una relación directa con Javier Jordán y Leandro Norero, que estaban por demás interesados en acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Esa investigación, en algún momento, tiene que unirse a la investigación por el crimen intelectual de Fernando Villavicencio. Pero la identificación de sus autores intelectuales es lo que falta en este caso. Es por ello que ya existe otra investigación para dar con la identidad de quienes dieron la orden de asesinarlo. Para su familia también es importante que se investigue profundamente a los 5 asambleístas que denunció tiempo atrás Villavicencio, pues aparentemente habrían querido atentar en su contra. Vamos enterándonos todos que estas personas que fueron denunciadas en su tiempo por Fernando son los que estaban pidiendo favores a los narcotraficantes de que tengan la ubicación de Fernando, que les digan los movimientos. Y claro, también estas personas son cercanos a ciertos grupos delincuenciales que manejan las áreas políticas, que de hecho están muy sentados en la asamblea justamente ahora.
Eran 13 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio en calidad de autores materiales del crimen. 7 de ellos fueron asesinados en los centros de rehabilitación en donde se encontraban recluidos. Este proceso podría dar luces para determinar el nombre de quienes los contrataron y demás vínculos que pueden existir. Este martes, la Fiscalía General del Estado se refirió a los allanamientos que hicieron en Guayaquil y San Borondón para recabar indicios en el marco de una investigación previa en contra de Vivian H., una mujer cercana al correísmo. La acción de la Fiscalía complementa la indagación por el delito de lavado de activos. En las imágenes difundidas por el organismo se observan a varios agentes de la policía revisando diferentes tipos de documentos. La Fiscalía señaló que la unidad de antilavados de activos realiza la indagación. Los allanamientos fueron reservados y no hubo declaraciones de algún fiscal, tampoco por parte de la policía. Fuentes de la Fiscalía en Guayaquil nos indicaron que el caso es manejado directamente desde Quito y bajo reserva. El noticiero buscó la versión de la Fiscalía, pero están procesando el pedido de la entrevista. El operativo Ciclón se ejecutó en el año 1992. 14 personas fueron detenidas, entre ellas Jorge Hugo Reyes Torres. Fue señalado por la justicia como líder de una organización delictiva dedicada al narcotráfico. 34 propiedades, ganado, joyas, obras de arte y autos fueron incautados. Esta hacienda fue una de ellas. Tenía piscina, casa amplia, caballerizas, ponis, reses y caballos altamente valorados. Está ubicada entre Santo Domingo de los Colorados y Quevedo. La Escuela Politécnica del Ejército la administró por muchos años. Torres permaneció en prisión 16 años y luego otros 5 por supuesta reincidencia en el delito. Siempre dijo ser inocente. Como en esta entrevista. ¿Injusta esa acusación de narcotráfico? Absolutamente, porque jamás a Jorge Reyes se le ha encontrado en ninguna parte del universo un gramo de droga, una gota de un precursor químico, un depósito, una cuenta, una hoja, una plantación. El Estado administró las propiedades, pero legalmente las autoridades nunca obtuvieron la titularidad. Tras una sala entrega a los prestanombres los bienes, ahora ya definitivamente ordenan entregar los bienes de Reyes Torres. ¿Qué esperamos? ¿Que le condenen al Estado a pagar daños y perjuicios al señor Reyes Torres? Esto no puede seguir. En la actualidad, el gobierno busca que los bienes de origen ilícito e injustificado pasen a manos del Estado. Así lo establece la pregunta que estará en la consulta popular. Vamos a un ejemplo actual. En el caso Metástasis, se puso en evidencia la compra y adquisiciones de bienes del narcotraficante Leandro Norero. ¿Viste el départ de Barce? ¿Cómo se ve si ves cómo se tienen las cosas? Mi mujer está que llora, jajaja. No lo venda, pero ya está. Necesitamos. Si ya vas a trabajar, no lo vendas, ñaño. Está en la mejor zona de Barcelona. Norero, en la investigación por lavado de activos, no pudo justificar la procedencia de 12 bienes. En Salina tengo un departamento donde me quedaba con mi seguridad. Eso nunca apareció en investigación. Para nada. Salinas salió por XJ. En la Asamblea, en cambio, analizan la propuesta de ley gubernamental de recuperación de activos de origen ilícito. Busca incrementar delitos para causal de extinción de dominio y acortar tiempos de procesos. Porque mañana pasado estos pillos van a demandar al Estado y vamos a tener que devolverle los bienes y vamos a tener que indemnizarlos por las irresponsabilidades nuestras. Eso que quede claro. Es decir, que exista la extinción del dominio cuando existe una sentencia, dice usted. Por supuesto, tiene que haber una sentencia previa para que pueda extinguirse el bien. Son las propuestas para combatir al narcotráfico. La historia y actualidad guardan similitudes por una norma que no existe. A ver qué pasa después de la consulta y el trámite de la ley. Revisemos un resumen internacional donde destacan noticias como la sucedida en Francia, donde se levantó una huelga. Noruega es golpeada por la peor tormenta en más de 30 años, mientras que Cataluña vive una larga sequía. Los detalles en el siguiente resumen de noticias internacionales. Los principales sindicatos agrarios llamaron este jueves a suspender los bloqueos en Francia en respuesta a los anuncios del gobierno para desactivar 2 semanas de protestas agrícolas que ahora se extiende a otros países de la Unión Europea.
Los políticos han escuchado lo que queríamos. Los consumidores saben ahora lo que van a comer. Minutos antes, el primer ministro Gabriel Attal había presentado una tercera tanda de medidas para responder a la ira agraria, entre ellas respetar la soberanía alimentaria, un mayor control del origen de los productos, ayudas al sector ganadero por el valor de 150 millones de euros y la suspensión temporal de un plan para reducir el uso de pesticidas. En Bruselas, unos 1000 tractores o máquinas agrícolas tomaron varias avenidas dejando escenas de caos, horas antes de una cumbre de los líderes de los 27 países de la Unión Europea. En tanto que en Portugal los agricultores también se movilizaron en las carreteras del país para exigir la valoración de su actividad. Y en España los 3 sindicatos del sector amenazaron con movilizarse. La Corte Suprema de Brasil suspendió de forma provisional la multa impuesta a la constructora Odebrecht por sendos casos de corrupción, al percibir colusión entre el juez del caso y la Fiscalía para forzar a la empresa a aceptar el acuerdo. El gobierno cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible previsto para este jueves debido a un incidente de ciberseguridad. Sin embargo, muchos cubanos aguardaban en estaciones de gasolina en La Habana, esperando llenar sus tanques antes del aumento. Cataluña vive la sequía más dura desde que hay registros. La emergencia supondrá la aplicación a partir de ahora de restricciones de agua cada vez más severas para casi 6 millones de personas de 202 municipios del área de influencia de Barcelona y algunas poblaciones de Girona. La tormenta más poderosa que ha azotado Noruega en más de 3 décadas arrancó techos, aumentó el riesgo de avalanchas, cortó el suministro eléctrico mientras arrasaba partes del país escandinavo este jueves. Recuerde que estamos en sus hogares todos los sábados a la 1 de la tarde y el reprise en la noche. Al volver, amigos, tenemos los estragos de las lluvias, recomendaciones de salud y, por supuesto, mucho más aquí en Impacto Semanal. Y les comentamos, amigos, que las fuertes lluvias afectan a varias provincias. Hay inundaciones que causan impacto en las familias. Y por el calor extremo en Quito, se manifiestan las recomendaciones sobre el uso del agua potable que escasea. Veamos. Estas devastadoras imágenes reflejan las afectaciones ocurridas en Esmeraldas después de 12 horas de intensa lluvia. Toditos nos hundimos, no alcanzamos a sacar nada. Estamos solamente con la ropa del cuerpo, porque todo está mojado allá adentro. Está puesta ahí, pero está mojado todito. El problema es la laguna que existe acá al fondo. Hay una tubería que se tapó y los ha afectado. Ahora que se reventó la laguna, nos inunda a todos por aquí en el sector. Es que los esmeraldeños a través de las redes sociales reportaron emergencias que variaban desde casas inundadas hasta personas arrastradas por la corriente generada por las fuertes lluvias. ¡De la señora! ¡Agárrala hoy! ¡Agárrala! Que nos ayuden aquí en algo, que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros estamos de aquí, mira, nosotros así con palas ahí limpiando, toda esa tierra limpiada porque todo está acumulando por acá. No podemos dormir, desde las 3 de la mañana estamos caminando así, viéndonos cómo nos pasa. Ante las múltiples emergencias, el Cuerpo de Bomberos llevó a cabo la evacuación de las familias de las zonas afectadas. Muchas personas que no quieren evacuar, ahorita vamos a levantar los equipos aquí y vamos a la parte donde sí quieren evacuar, que es la 24 de mayo, Los Mangos. Mientras que el gobernador de Esmeraldas señaló que el taponamiento por basura y residuos en un canal de evacuación causó el desbordamiento del agua de lluvia en las calles y viviendas. Realicen obras aquí en la ciudad con la finalidad de evitar este tipo de situaciones. Hay que encajonar las vertientes de los esteros, tenemos 3 esteros y lo que ocasionan es cuando se desbordan, se llena de basura, ocasiona estas inundaciones aquí en la población. Además, ciudadanos documentaron a través de videos la creciente del río, mostrando varias casas de caña y madera al borde del colapso. Ha empezado a desbordar el río Tiaune y se le alerta a todos los moradores de las parroquias Tabiazo, Vuelta Larga, allá en las 50 casas, en los barrios aledaños. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el temporal de las últimas horas está vinculado al fenómeno del Niño. Sobre todo para la población que se encuentra asentada en las orillas del río, recordemos que ya han existido incremento de caudales, sobre todo en la región litoral.
De manera preliminar se informa que hay afectaciones en 26 sectores de la ciudad de Esmeraldas, incluyendo los barrios Gatazo, Primavera, Costa Verde y 50 casas. En Quito ya son 15 días en los que se registran niveles de radiación solar altos, inclusive extremos, que producen un incremento del consumo de agua potable. El consumo promedio es de 160 litros por habitante por día. Al momento estamos con un consumo promedio de 240 litros por habitante por día. La falta de lluvias en las últimas 2 semanas también ha disminuido los niveles de agua en las reservas de la ciudad. De mantenerse estas condiciones climáticas, podría haber racionamientos. Como última opción sería el recurrir a un racionamiento. Por esto, las autoridades de la empresa de agua potable de Quito recomiendan consumir de manera eficiente el líquido vital. Las duchas que sean máximo de 5 minutos, que el lavado de autos se lo realice con un balde, con un trapo, no con una manguera. El riego de agua, tanto en jardines como en macetas, se lo realice en horas de la noche para reducir la evaporación. Sin embargo, se espera que en las próximas horas ya se registren precipitaciones en Quito y en la sierra del país, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Desde el 30 de enero hasta el próximo 3 de febrero. Lo que se prevé es que ya haya mayor presencia de lluvias. Pero también hay que recordar que el fenómeno del Niño podría generar fuertes lluvias en la costa, pero con menor intensidad en la sierra del país. En las mañanas sí podríamos tener sol y por la tarde ya la formación de nubosidad que generaría mayor probabilidad de lluvias. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para tener en cuenta que el agua que desperdician algunos hace falta a otras personas. En los últimos días se conoció de exitosos trasplantes renales en Quito, de la falsificación de pastillas relacionadas a la prevención del embarazo. Veamos esta información. La espera terminó para quien llamaremos Andrea. Padecía de insuficiencia renal terminal desde hace 5 años y hoy es una de las beneficiarias que recibió un trasplante de riñón. Muchas gracias. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lupe también estaba en la lista de espera hace más de un año y hoy describe este momento como una nueva oportunidad de vida. Ya estoy recibiendo mucho mejor el órgano, ya me siento más fuerte. La emoción y felicidad se hicieron palpables en el rostro de los familiares, quienes dicen que siempre pidieron para que llegue este momento. Esto es un milagro que Dios ha hecho en la vida de mi hija, en nuestra familia. Regalarnos nuevamente la oportunidad de tener con salud a nuestra hija. Estas complejas operaciones las realizaron los especialistas del programa de trasplante renal del Hospital Pediátrico Baco Ortiz y en esta ocasión los órganos llegaron desde Santo Domingo y Guayaquil. La causa fue una enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso sistémico específicamente. Las intervenciones duraron aproximadamente 5 horas. Las 2 pacientes habían estado sometidas a diálisis cerca de 3 años. Ha sido favorable. En la actualidad, pues, en el proceso y en el progreso, pues, ha sido satisfactorio. En esta casa de salud en el 2023 se realizaron 19 trasplantes. Estas 2 intervenciones marcan el inicio de un nuevo año lleno de esperanza y oportunidades para los niños que padecen enfermedad renal crónica. ¿Sabe qué están consumiendo sus hijas para prevenir embarazos no deseados? Pues en Ecuador se prenden las alertas, ya que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria anunció la falsificación de 30 cajas de pastillas del día después. Se trata del lote 87492, que de acuerdo a lo denunciado por el distribuidor no ha sido importado por ellos. Entre las alteraciones que se presentaron están diferencias en los textos y aspectos de los sellos de seguridad. Es por esto que realizaron un análisis al producto cuyos resultados indicaron que no contiene levonorgestrel, principio activo de este anticonceptivo, sino un producto en similitud al 100% con un analgésico común. La doctora María Fernanda Morales nos explica las implicaciones que tiene consumir un producto de este tipo, que se utiliza dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo. Evita que se dé un pico hormonal de una hormona que se llama LH, que lo que hace es que se libere el óvulo.
Entonces, si es que no tomamos este medicamento, no va a ocurrir este fin y obviamente puede venir como consecuencia un embarazo no deseado. Un control más exhaustivo es lo que dicen madres de jóvenes adolescentes, quienes enfatizan que se debe conocer antes de consumir cualquier farmacéutico. Hablar con él y decir que, que vea lo que está consumiendo, pues, ¿no? Además, adolescentes mencionan que es antiético distribuir estos productos sin un debido control. Porque te están engañando, te están vendiendo un producto que te va a servir, pero en realidad es como un efecto placebo. ARCSA, por su parte, hace algunas recomendaciones. Entre estos, adquirir productos que tengan registro sanitario ecuatoriano vigente y que sean únicamente adquiridos en establecimientos autorizados. Así es, mi estimado Carlos, nos despedimos, pero no sin antes agradecer por compartir juntos este tiempo en fin de semana. Hasta pronto. Les esperamos, amigos, el siguiente sábado. Gracias por su sintonía a Impacto Semanal. Saludos a todos y, por supuesto, un feliz fin de semana.